Amados hermanos, Dios me los bendiga. Estoy aquí contenta, estoy probando algo nuevo. Espero que me salga bien. Estamos probando nuestra cámara y nuestro nuevo micrófono. Lo tenía por ahí guardado y creo que pues era tiempo de sacarlo y usarlo. Estoy contenta de poder grabar de una manera diferente, hermanos. Estoy haciendo esta clase pues voy a ver cómo la puedo hacer de la mejor manera, pero estoy gozosa porque vamos a tocar la clase dominical que estamos viendo, en este caso en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 43. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo, ahora vamos a ver la segunda parte. En la primera parte hablábamos acerca de que David fue ungido como rey, y en este caso pues sabemos que fue ungido como rey secretamente. Lo único quienes sabían pues eran los hermanos de David, el papá de David y Samuel mismo, ¿verdad? Entonces si usted ve que mis ojos se suben y se bajan es porque mi cámara está arriba y tengo que ver abajo mi papel, pero de esta manera usted me puede ver. Yo me imagino que lo estoy viendo y nos vemos. Amén. Entonces David es ungido como rey. Pero antes de iniciar a la introducción de esto, quiero saludarles en el nombre del Señor con una porción de la palabra en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Y si usted y yo estamos listos, vamos a comenzar a la clase dominical. Veíamos entonces que antes de iniciar este versículo, que la semana pasada Dios le dice a Samuel: levántate, deja de estar llorando por Saúl, ve y unge a David, a uno de los hijos de Isaí de Belén, y ve y úngelo, yo te voy a decir quién es. Y Samuel va, unge a David. El poder del Espíritu Santo viene sobre la vida de David, así como un día había llegado a la vida de Saúl. Y llegó en el momento de que Saúl había sido ungido como príncipe de Israel. Y dice la palabra del Señor, y lo vimos, que Saúl fue transformado a otro hombre, a un corazón nuevo. Pero vemos que en el transcurso de su reinado, en el transcurso de que él ya obtuvo ese poder, vemos que él empieza a cambiar de una manera pues que hace que Dios lo deseche, que Dios ya no quiera más con él por su desobediencia, por su altivez, por su soberbia. Acuérdense que vimos que la soberbia enaltece el ego, pero quita de ti la humildad. Y acuérdense que la palabra del Señor dice que el Señor ve de cerca al humilde, pero de lejos al altivo. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el Señor nos vea de cerca y no de lejos. Entonces vemos que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, para hablar un poco acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se presentaba y estaba en todo lugar. Aún en la creación, el Espíritu de Dios dice que se movía a través de las aguas. Y David escribe acerca del Espíritu Santo en el Salmo 139:7, y él escribe que él sentía y él percibía y él sabía que el Espíritu de Dios estaba en todo lugar. Dice ahí Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y dice la segunda parte de ese versículo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? No sea que a donde vayamos, a donde huyamos, el Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios se movía en los siervos que buscaban de Dios,
en los que eran llamados por Dios, aquellos que se humillaban a buscar de Dios, y el Espíritu Santo estaba allí. Pero aquellos que se apartaban de Dios, aquellos que se enaltecían, se ensoberbecían, como en este caso Saúl, vemos, hermanos, que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. No solo Jehová, sino su Espíritu se apartó de Saúl, ya que Dios lo desechó por su desobediencia, por actuar locamente con los holocaustos, y después que fue probado para ver si iba a obedecer a Dios en el que matara al pueblo de los amalecitas. Y en esa desobediencia él completamente pierde la presencia del Espíritu Santo. Y vemos que David es ungido y viene el Espíritu Santo sobre él, y entonces unge a David y viene a empezar a transformar a David, poco a poco empezar a transformar a David, a esa persona, a ese hombre que él iba a ser, como dice, hablábamos del Salmo, que Asaf dice que él fue llamado el pastor del pueblo de Israel. Entonces hoy en día el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas como hijos de Dios. Y es el que Jesús prometió para guiarnos, ayudarnos, orar por nosotros y consolarnos. El Espíritu Santo está en todo lugar, pero ahora no solo está en todo lugar, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Señor Jesús dijo que vendría a ayudarnos, vendría a capacitarnos, vendría a enseñarnos, vendría a consolarnos, vendría aún a orar por nosotros cuando nosotros no supiéramos qué orar. Entonces vemos esto. Ahora quiero enfocarme en algo antes de entrar a hablar acerca de ese espíritu que atormentaba a Saúl. En el libro, en la carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En la Biblia nos da la distinción entre el hijo de Dios y el hijo del diablo. El hijo de Dios está protegido por cualquier potestad diabólica mientras nos mantengamos en la presencia del Señor. Y los hijos del diablo están bajo no la protección, están bajo el dominio de estos demonios inmundos. Y estos son los hijos del diablo, porque dice la palabra que las cosas malas de su padre el diablo hacen. Entonces, ¿por qué menciono esto? Vamos a mencionar un versículo más. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Dice que nos libró del dominio de la oscuridad. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Estábamos bajo el dominio de la oscuridad de Satanás cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Señor vino y lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él nos trasladó de esta oscuridad a su luz admirable a través de su Hijo amado. Antes éramos dominados por la oscuridad y por demonios que atormentaban nuestras vidas, mas ahora estamos en la luz y es Jehová Dios nuestro protector y el Espíritu Santo que nos limpia y no deja que ninguna potestad, ningún gobernante de las tinieblas toque nuestras vidas, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Habiendo hablado eso, mencionamos entonces el por qué Saúl ahora era atormentado por un espíritu malo. Y aquí dice de parte de Jehová. Y ya vamos a ver qué significa de parte de Jehová.
Entonces, a medida que David recibía el Espíritu Santo, Saúl se apartaba de Dios y el Espíritu Santo también se apartaba de Saúl. Acuérdense que Dios castigó la desobediencia, la soberbia y el altivez del rey, permitiendo que este espíritu lo atormentara. Por eso cuando una persona está en el camino de Dios y se aleja de Dios, por más que diga que esa persona está viviendo una mejor vida que cuando estaba en el camino de Dios, esa persona sabe que hay algo que le está atormentando por dentro, pero no lo quiere decir. Hasta que en verdad se ve un momento serio. Y vamos a ver que el estado de Saúl viene a estar de ser solo atormentado, a ser posesionado por este demonio y a llegar a un estado deplorable espiritualmente. ¿Y todo por qué? Por alejarse de Dios, por alejarse de esa protección que Dios nos da en contra del príncipe de las tinieblas de este mundo. Saúl, que un día fue lleno del Espíritu Santo de Jehová, ahora se veía atormentado por un espíritu inmundo. Una persona más que hizo algo similar. Si usted se acuerda cuando estudiábamos Jueces y veíamos a Sansón, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que a través del poder del Espíritu Santo él pudo arrancar las quijadas de león y matarlo. Y era la fuerza descomunal que tenía Sansón. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando él le habló y le dijo a esta mujer cuál era la fuente de su fuerza, él deshonró a Jehová. ¿Por qué? Porque uno estaba con un enemigo y estaba declarándole al enemigo lo que Dios había hecho con él. Entonces dice allí en Jueces capítulo 16 versículo 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y cuál fue su fin? Murió ciego. ¿Cuál es el fin de todo aquel ser humano que causa que la gloria y que la presencia de Jehová se aparte de él? Si no se arrepiente nuevamente y vuelve al camino de Dios, su fin es un eterno castigo en el infierno, en el lago de fuego. Aquel que se aparta de Dios y hace que el poder del Espíritu Santo se aparte de él, hace que su vida se condene para tortura eterna. Y esto es lo que había pasado con Saúl. Dice allí ahora el versículo del capítulo 16, si entramos y lo leemos, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dos cosas importantes aquí: que antes que viniera el espíritu inmundo a atormentar a Saúl, dice que el espíritu de Jehová se apartó. Si el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, está en tu vida, ningún espíritu inmundo puede venir a atormentar tu vida. Si quiere venir y quiere empezar a poner presión y tristeza, tú tienes la autoridad del Espíritu Santo en ese momento para reprenderlo y decir: fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi hogar. Pero aquí se apartó, se movió, se le quitó la autoridad, porque acuérdense que el Espíritu Santo, hermanos, ya he enseñado esto. El Espíritu Santo es gentil, caballeroso. Él viene a morar. Mas los demonios no vienen a morar, los demonios vienen a posesionar, vienen a tomar control de tu vida para destruirla poco a poco. Estas palabras de que el espíritu atormentaba, dice, estas palabras, el espíritu malo de parte de Jehová, tienen algo muy importante, porque usted puede decir:
¿Cómo es que Jehová manda a un espíritu inmundo a atormentarlo? Bueno, estas palabras nos muestran que en la ausencia, porque acuérdese, primero se apartó el espíritu de Jehová. Cuando ya no estamos bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo, estás vulnerable a que vengan los demonios y te empiecen a atormentar. Y aquí nos muestra que se apartó primero el Espíritu de Jehová. Y ahora se veía Saúl vulnerable al príncipe de la rebeldía, por cual Saúl le dio lugar y puerta abierta a que entrara eso en su vida. Entonces, estas palabras muestran que la ausencia del Espíritu de Dios, cuando está ausente el Espíritu de Dios, nosotros como seres humanos quedamos expuestos a la influencia de los malos espíritus. Estás vulnerable. Dios es soberano en todas las esferas, y física y espiritual. Cuando estamos debajo de su cobertura, no hay demonio ni pequeño ni grande que te pueda hacer daño, porque Jehová de los ejércitos está contigo. Pero cuando nosotros, y quiero que recalcar esto, nosotros hacemos que se retire la presencia de Jehová de nosotros. Dios nunca se aparta, dijo: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Pero somos nosotros quienes nos apartamos de la gloria de Dios. Somos nosotros los que nos apartamos de la presencia del Señor, por cual el Espíritu Santo no puede soportar más el pecado y se aparta. Y al apartarse, ahí viene nuestra vulnerabilidad. El que seamos fácil presa del enemigo. Y el enemigo puede tener la autoridad, pero quien manda y controla todas las fuerzas de maldad y las usa para llevar a cabo sus propósitos es Dios. Por más que los satanistas y brujos y hechiceros y todos ellos digan que el enemigo tiene poder, pero es limitado. Pero cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y lo que Dios diga, eso va a ser. En este caso que dice allí en la porción de la palabra, que el espíritu le atormentaba por parte de Jehová, significa que Saúl ya no estaba bajo la presencia, en la protección de Dios. Y Dios le quería mostrar a Saúl que sin Dios no se puede vivir en paz, que sin Dios no puede estar uno en tranquilidad, que sin Dios las cosas van de mal en peor. Por eso dice ahí que era de parte de Jehová. Al menos que nos sometamos a Dios y a su dirección, estaremos indefensos ante el mal y sus consecuencias. Hasta que nos sometamos al Señor y busquemos su dirección, estaremos siempre vulnerables a que el enemigo venga. Pero si usted está metido en oración, metido en la lectura de la palabra, orando, y usted le dice: Señor, mi vida es tuya, Señor, yo te di mi vida a ti, el enemigo no tiene parte ni suerte con mi vida, yo renuncio a todo derecho que él quiera tener en mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya me ha limpiado con la sangre del Cordero y no tiene parte ni suerte en mí. Entonces, usted está protegido por el Señor. Vamos a la siguiente versículo. Dice el versículo 15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dice:
Es probable que las propias reflexiones del monarca sobre el abandono de Samuel y la pérdida del trono lo volvió irritable, vengativo y melancólico. Por eso los mismos criados le dicen que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaban, porque era obvio el cambio drástico de Saúl. Se veía en la vida de Saúl que ahora estaba más irritable, vengativo, negativo, melancólico, enojado, siempre irritado, sin paz. Y los mismos criados le están diciendo, oye, hay un espíritu malo que te está atormentando. Hay algo aquí dentro de ti, hay algo aquí. Se siente una presencia fea y la podemos ver en tu vida. Por el discernimiento del Espíritu Santo nos muestra que cuando alguien se ve su semblante y tú dices, algo anda aquí mal, sabemos que hay un espíritu o atormentándole, molestándole, o hizo algo, una puerta abierta que le dio un espíritu inmundo como Saúl. Le dio puerta abierta a la rebeldía, a la soberbia. Y en este caso los mismos criados se dan cuenta y le dicen, oye, Saúl, aquí hay un espíritu malo de parte de Dios que te está atormentando porque ya no eres el mismo, estás más irritable, estás más vengativo, melancólico, estás mal. Estás mal. Si Dios y su gracia no nos gobierna, el pecado y Satanás tomará posesión de nosotros. Si Dios, su gracia no nos gobierna, hermanos, el pecado y Satanás va a tomar control. Acuérdese, el Espíritu Santo es gentil y Él viene a morar cuando usted le invita a su vida. El demonio, el diablo, el pecado, Él le pide permiso. Dice, aquí hay una casa vacía y aquí me meto. Y aquí empiezo a hacer mis estragos y empiezo a destruir esta vida. Empieza a cambiar tu actitud, empieza a cambiar tu temperamento, empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de ser, empieza a cambiar tu manera y empiezas a caer y a caer y a caer. El diablo, por permiso divino, perturbó y aterró a Saúl por los humores corruptos de su cuerpo y las pasiones de su mente. Se puso temeroso, beligerante, descontrolado y a veces loco. Era tanto su tormento de parte de este espíritu malo, permitido por Dios para mostrarle a Saúl que sin Dios estamos perdidos, mostrarle a Saúl que la gracia de Dios, la presencia de su Santo Espíritu es necesaria. Y se veía Saúl atemorizado, descontrolado, loco. ¿Por qué? Porque aquí dice que le atormentaba. Pero más adelante vamos a ver, y por eso le digo que es un proceso de destrucción. Porque más adelante vamos a ver en la porción de la palabra que dice que este Espíritu Santo lo tomó. Ya no solo lo atormentaba con sentimientos, con emociones, con desesperación, con ansiedad, con angustia, con temor, con venganza, con ira, con todas estas cosas, sino que el Espíritu Santo entró en su vida y lo volvió loco. Y ya ahí es cuando totalmente ya no eres del Señor, sino que ya el espíritu inmundo viene a tomar posesión completa de tu vida. Y necesitas a Cristo que te dé la liberación. Primero libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Desvariaba.
¿Qué quiere decir? Que hablaba cosas, locuras. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl lanza en la mano. Y vio David que estaba, ya le entró, ya le está atormentando el espíritu inmundo. Pero no solo lo atormentaba en este momento, había tomado control de Saúl. Y aquel hablaba cosas y decía, y estaba como loco. Y David toma su arpa como estaba siempre, ya vamos a ver eso. Pero algo pasó. Pero quiero recalcar aquí de que no solo empezó a atormentarlo, pero no solo se quedó allí, que llegó a tomar posesión de Saúl este espíritu inmundo. Porque va el proceso degradando la vida de la persona, el demonio. Y mire qué importante que los criados le dicen a Saúl, hay un demonio aquí, hay un espíritu malo que te está atormentando de parte de Dios. Si los criados lo veían, imagínense hoy en día, se puede ver cuando tienes el discernimiento de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, Señor te revela cuando hay algo. ¿Por qué? Porque te apartas de Dios. No nos apartemos del Señor. Seguimos. Dice el versículo 16 y 17. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué no ir a buscar al profeta? Y si el profeta no venía porque ya no quería verlo, aunque yo creo que si lo iba a buscar iba, porque a ver que lloraba por él. Pero si no hubiese ido el profeta Samuel, ¿por qué no se arrodilló ante Dios? ¿Por qué no buscó a Dios en oración pidiéndole perdón y ayuda? Como dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si él se hubiera humillado ante Dios, se hubiera convertido de sus malos caminos, Dios lo hubiese perdonado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuántas veces el pueblo de Israel pecó contra Jehová. Y cuando se arrepintió de todo corazón, el Señor lo perdonó y lo volvió a bendecir. Pero aquí no vemos. El consejo de los criados era buscar a alguien que aliviara el problema. En vez de buscar el alivio, se está buscando, en vez de buscar la liberación, se está buscando solo un alivio. En vez de buscar la liberación de este espíritu inmundo, solo se buscaba que lo aliviara, que algo viniera a espantarlo. Pero con Cristo no se espanta, con Cristo se va porque se va. En el nombre de Jesús. El consejo de los criados era para aliviar, no para liberar. Porque hubiese oído un criado sabio, hubiera dicho, manda a buscar al profeta. ¿Para qué? Porque a lo mejor el profeta le daba la misma palabra y le decía, mira, humíllate delante de Dios, pídele perdón. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le decía a Saúl, mira, has pecado, mira, has hecho esto, ¿el qué le decía? No, pues sí pequé, pero ven conmigo a adorar. Pero era como para esconder de los ancianos sus errores, no por arrepentirse de verdad.
no por arrepentirse de verdad. Y lo podemos ver y lo leímos. Entonces van en busca de un alivio y no de la liberación. Y van en busca de alguien que toque el arpa, un instrumento musical. Y vemos, hermanos, hoy en día como muchos psicólogos están diciendo que para que toda aquella gente que está atorada en las casas no se depriman, no caigan en depresión y no estén tristes y todo, que escuchen música. Porque la música alivia el alma. Y bien, porque Dios creó la música. El problema es que la música está siendo usada por el mismo enemigo para introducir lujuria, lascivia y alejar el corazón del hombre, alejarlo de Dios. Este mismo instrumento musical, este sentido musical, estas son las realidades de música, de ritmo, que es usado para poder aliviar a lo mejor el alma, para darle ánimo. ¿Por qué? Porque yo cuando enciendo las alabanzas y pongo la adoración y alabanza y mi alma se edifica. ¿Por qué? Porque Jehová habita en medio de la alabanza. Pero cuando esta música es usada con otros medios y han hecho pactos satánicos para agarrar a la mente y al corazón de los seres humanos, y los videos tras estas músicas, lo que hacen es destruir el alma. Lo que hace es alejar el corazón del hombre, alejarlo de Dios. Pero aquí se está buscando un alivio y van en busca de David. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver lo que se dice de él. Dice, busquen a alguien que sepa tocar bien y traédmelo. Y dice, vamos a ver aquí, dice, ¿por qué? Buscaban, como dije, el alivio y no la libertad. Por eso es que van a buscar a alguien que toque bien la música. Y vemos también, hermanos, que el arpa o la liria era antes usada en el tiempo antiguo. Ahorita vamos a ver unos versículos acerca de eso. Y vemos cómo entonces van buscando la música, van buscando alivio y no liberación. Hoy en día, como decía yo, hermanos, yo enciendo la música, pongo el canto de oración, pero no solo eso hago. Si pongo cantos de adoración, me pongo a orar. Porque como ser humano yo sé que necesito alentar mi alma por esta situación. ¿Por qué? Porque yo los extraño muchísimo. Mi esposo y yo los extrañamos. Mi esposo y yo extrañamos tener los servicios con ustedes, con nuestra familia espiritual. Así como yo pienso que cada uno de mis hermanos que están viendo este video pueden decir, nosotros también extrañamos a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a nuestra familia espiritual. Y como seres humanos tenemos que alimentar, a fomentar, echarle fuego a esta leña para que esté encendido el Espíritu Santo. ¿A través de qué? No solo la música, no solo la alabanza y la adoración, aunque Dios habita en ellos, sino a orar, porque el poder de la oración puede mucho y tiene poder, y que no solo la música. Por eso le digo yo que eso fue un alivio y no una libertad. Y nosotros queremos la libertad, no solo aliviar la situación. Porque se alivia en un momento y vuelve a regresar. Porque dice, y vamos a ver que cada vez que venía este espíritu inmundo a atormentar a Saúl, aquí venía David a tocar el arpa otra vez. Eso solo es un alivio temporal. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad? Nosotros tomamos una medicina y decimos, oh, voy a tomarme esto, a lo mejor con esta pastilla del dolor se me quita el dolor de cabeza. Pero si tenemos una infección, el dolor de cabeza no se va a quitar, no solo se va a volver a regresar el dolor de cabeza, sino que ahora viene con calentura.
Y tomamos otra pastilla y decimos, bueno, este dolor de cabeza y la calentura, pues toma otra pastilla y lo vas a quitar. Sino que vuelve a regresar el dolor de cabeza y viene ahora la calentura y ahora viene el malestar del cuerpo. Y nos está avisando, algo está mal, hay una infección. No solo es cualquier dolor de cabeza. Este es el alivio temporal. Y van y entonces vamos al doctor y buscamos algo más fuerte para ir al punto del problema. Aquí el problema era que Jehová se había apartado de Saúl. Y la solución era volver a Jehová. La solución es humillarte ante Jehová. Para que entonces el Espíritu de Dios venga nuevamente y llenara a Saúl. Pero no fue así. Buscaron alivio, buscaron la música. Seguimos adelante. Gloria a Dios, mis hermanos, disculpen, no sé si se cortó, pero aquí seguimos grabando. Estamos entonces en el versículo 18, que dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahora, mis hermanos, vemos que el criado dice, bueno, yo he visto a alguien que toca el arpa. No solo era que tocaba el instrumento, sino que salía una música agradable de ese instrumento, ¿verdad? Porque tocamos, mi esposo tiene una guitarra, la toca porque la mueve de un lugar a otro y yo la muevo del lugar donde la puso a otro lugar y así estamos. Pero tiene que salir música del instrumento. Entonces, pero David, el hijo de Isaí de Belén, sí tocaba el arpa y este criado dice que lo había visto tocar. Pero yo me preguntaba, hermanos, y escribí aquí mis preguntas y decía yo, ¿con qué motivo el criado habló de David y quién instó a el criado a hablar de David de esta manera? Porque si leemos aquí el versículo, vemos que lo describe con grandes virtudes, lo describe con grandes, una gran descripción y dándole grandes virtudes a este David. Entonces vamos a ver que Dios mismo, y yo solo siento así, ¿verdad? Dios mismo no dice que fue Dios, pero yo siento así. ¿Quién más podía ser? ¿Quién más podía ser que guiara al criado a hablar de esta manera de David? Y dice, Dios mismo guió al criado a proferir estas palabras acerca de David. Y dice que sabía tocar. ¿A qué se refiere? Como decía yo, no solo sabe tocar el arpa, sino que sabía crear himnos, porque sabemos que David hizo muchísimos salmos. Entonces él no solo tocaba, sino que también escribía cantos. ¿Verdad? Entonces era un cantoautor, le dicen así, creo que sí le dicen, ¿verdad? Un cantoautor. Que alguien que cantaba, pero también que escribe sus cantos. Right? He's a singer, but also a writer. A songwriter. Porque vemos muchos de los salmos de David. Entonces David sabía tocar el arpa, el lira. Y vemos que este instrumento musical, que le decían arpa o lira, es iniciada en el principio, en Génesis capítulo 4, versículo 21. Y dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. O sea, Jubal era el que en Génesis hablaba que a él se le dio la sabiduría para hacer todos estos instrumentos que iban a venir a traer lo que es la música pues a la tierra, ¿va? El Señor los dotó de esa inteligencia para empezar a bloquear todos estos instrumentos que empezaron a traer música. Como hablábamos que la música es algo importante, la música es algo bonito, ¿verdad? Pero que la música no sea el todo, porque les decía yo a ustedes que yo sí
prendo las alabanzas y la adoración a Dios, porque me gusta la música, pero no solo eso, sino que me pongo a orar, porque es lo que necesitamos, no solo la música, necesitamos buscar de Dios. Entonces aquí nos muestra que el arpa y lira eran instrumentos usados por los profetas y que era algo importante para el pueblo de Israel. En el caso de los profetas, pues vemos que en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, es cuando Samuel le dice a Saúl que se iba a encontrar y cuando él ya fuese en su camino a un profetas que bajaban del lugar alto y que que iba a estar con ellos y que iban bajando y que ellos venían con salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizaban y que cuando Saúl los encontró, pues también vino el Espíritu Santo sobre él y él empezó a profetizar. Y aquí estos usaban también la flauta, el arpa como instrumento de adoración a Dios. También vemos en primer libro de Crónicas capítulo 25:1 que David mismo usó a jefes para poner ministerio, como el ministerio de alabanza dentro del templo del Señor. Y dice allí el versículo 1, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Judutún, para que profetizasen con arpas, salterio y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Así fue. ¿Cuál es el ministerio? El cantar y profetizar, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Así que cuando él dice que yo he visto que sabe tocar, es que no solo es que tocaba la música o tocaba el arpa por tocarla y a ver qué salía. Era cantautor, o sea, él hacía sus cantos, se inspiraba en la presencia del Señor, que es lo hermoso. Y vemos los salmos como el Salmo 23 y muchos otros salmos que están allí, que son escritos de David. No todos los salmos son de David, ¿verdad? Hay salmos de Asaf, hay salmos de los hijos de Coré, entonces hay salmos de Alef. Entonces, son muchos los autores de los salmos, pero muchos de esos salmos son de David. Sigue entonces el criado hablando y dice, y este también es valiente. ¿Verdad? ¿Por qué es que el criado está hablando así? Una, porque él a lo mejor lo vio, y dos, porque el Señor le puso en su corazón pues hablar de David de esta manera y le dijo, él es valiente. ¿Por qué es que este joven es valiente? Pues yo me imagino que él lo veía, que él iba solo, este jovencito de 15 años solo, allá con las ovejas en el campo, en medio del peligro en la noche, ¿verdad? Entonces por eso es que dice que él le profiere y le da este atributo, esta descripción de David y dice, él es valiente. Y por ser valiente también le dice, pero porque es vigoroso. ¿Y qué es vigoroso? Bueno, que él viene a ser un muchacho que es fuerte, no es un muchacho débil ni flaco, desnutrido, sino que es un muchacho vigoroso, ¿verdad? Está fuerte, está en un momento de su juventud que está fuerte, bien alimentado, pues tiene su físico bien. ¿Por qué? Porque luego lo describe como un hombre de guerra. Y sabemos que en este momento aún todavía David no había peleado en batalla con ningún pueblo. Hasta este momento David no había peleado más que con el oso y el león. ¿Para qué? Para poder defender a las ovejas. Pero como dice este criado, yo he visto, quiere decir que él en un momento u otro vio a David tanto tocar el arpa como ser un joven valiente, porque estaba allá en medio del campo en la noche cuidando ovejas y peleando ¿con qué? Contra los que querían robarle sus ovejas, el león, el oso, y vio cómo él peleaba. Entonces por eso le dice, es hombre de guerra. O sea que este joven ha mostrado y ha probado su coraje al pelear y defender pues sus ovejas. Eso es lo que quería decir cuando le mostró o le dijo que era hombre de guerra. También le dice allí que dice prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras, o sea, era sabio para hablar. Que movía su boca para hablar, no solo por hablar. Imagínense una persona que abre su boca para cantar y alabar a Dios. Tiene que ser sabia también. ¿Verdad? Tenemos que tener sabiduría, ser lentos para hablar y prontos para oír.
que tenemos 2 oídos para oír más que para hablar. Entonces él era prudente en sus palabras. Él tenía esa cautela, esa templanza, self-control. He didn't talk just to talk. Él tenía la cautela. ¿Verdad? Si le decían habla, hablaba. ¿Por qué? Aparte, acuérdense, iba delante del rey. Ahora maybe the rey didn't want him to talk and talk and talk. He just wanted him to play the music. So he says, oh, and he's also wise in his words. I mean, he doesn't need to talk, he doesn't talk. Entonces, él es prudente. Un joven sabio, un joven que sabe hablar cuando hay que hablar y hay que callar cuando hay que callar. Y luego sigue diciendo, y es hermoso. Eso es obvio, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque lo vimos en el versículo 12 del mismo capítulo, que dice que cuando Samuel envió a traer a David, y entonces David entra, lo describe ese versículo 12 de este mismo capítulo 16, y dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces este mismo criado dice, no, pues es hermoso. O sea, no es cualquier joven, ¿verdad? No es cualquier joven. No te voy a traer, oh rey, cualquier chamaquito. Te voy a traer mira, este joven sabe tocar, aparte de tocar es valiente, es fuerte, es un muchacho de coraje, un muchacho valiente, ¿verdad? Que muestra su valentía, que ha mostrado sus corajes, que ha mostrado que defiende lo que tiene. Un muchacho que, mira, no va a hablar si no necesita hablar porque es prudente de palabras, pero también, mira, es galán, es hermoso. Y para sellarlo todo, porque nada de estas virtudes son exaltadas si no está lo último. Y dice, y Jehová está con él. Una persona puede ser hermosa, delgada, bien parecida y tener un montón de virtudes, la vida así por haber. Pero si esa persona no tiene a Jehová en su vida, olvídese. Se van a resaltar más los defectos que las virtudes. Ahí dice una persona que no sepa ser prudente y habla por hablar, ofende a la gente y se va como que si no hizo nada, que no tenga valentía, imagínese a alguien que a lo mejor diga, sí, yo soy valiente, pero su manera de ser es fea. Y imagínese todas estas cosas que el criado había visto en David. Pero no solo eso, sino que él veía en David que Jehová estaba con él. Era evidente que cuando David había sido ungido, aunque nadie sabía más que Samuel, sus hermanos y Isaí su padre, que David había sido ungido para ser el rey de Israel, porque Saúl había sido desechado, nadie lo sabía, pero la unción del Espíritu Santo se veía en David. Se veía la presencia de Dios en la vida de David. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da a reflejar algo hermoso. Por eso es que cuando alguien le dice, yo no sé, pero yo veo algo diferente en usted, le está diciendo que está viendo la presencia de Jehová en su vida. ¿Por qué? Porque usted está buscando a Dios, porque usted está metiéndose con Dios, porque usted está sometiéndose a Dios. Por el cual, cuando le dicen, yo veo algo diferente en usted, le están diciendo, yo veo la presencia de Dios en tu vida. Así que no importa todas las cosas que sepas hacer, que seas una persona hermosa o guapa, que haya tantas virtudes en ti, si no está esto último en tu vida. ¿Y qué es? Bueno, la presencia de Jehová. Dice el criado, y Jehová está con él. O sea, si todas estas otras cosas no te hacen decir tráemelo,
pero la presencia de Jehová estará con él. Y si este espíritu inmundo te está atormentando de parte de Dios, y la presencia de Jehová está con este joven, es tu mejor solución. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque si viene este joven con la presencia de Dios, esto que está atormentándose se va a ir. Bueno. Y vemos todas esas virtudes declaradas. Por eso le digo, hermano, usted puede tener muchísimas virtudes, pero si no está la presencia de Dios ahí, solo somos personas capaces de hacer cosas, pero no de mover el alma de alguien. Y eso lo hace Dios dentro de nosotros. Dios nos usa para hacer Dios esas cosas. A veces nos ponemos a evangelizar a nuestra familia, nos ponemos a hablarle a nuestra familia y nosotros como que queremos aquí, como que haz caso, mira, abre tus ojos. Pero no somos nosotros. Todos tenemos la facilidad que no se nos traba la lengua. Y tenemos la facilidad, hermanos, de poder hablar a nuestra familia. Pero nada sucede. ¿Por qué? Porque solo tenemos la habilidad de hablar. Pero nos falta la presencia de Jehová. Nos falta que Jehová esté con nosotros. ¿Y cómo es que va a llegar Jehová a estar con nosotros? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Seguimos adelante. Entonces dice el versículo 19 y 20, dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Saúl escuchaba el consejo de su criado y manda a decirle a Isaí que le mandase a su hijo David, el que está con las ovejas, no a otros hijos, no a ninguno de sus otros hijos, sino a David, el que el criado le acaba de describir. A ese el que está con tus ovejas, mándame. ¿Verdad? Aquí lo acortaron y dijo, hey, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Por qué? Porque el siervo me mandó a decir, me dijo, fíjense que el versículo anterior, el versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto un hijo de Isaí de Belén. Aquí no dice que era pastor de ovejas, pero acuérdese que en la traducción de lo que se está diciendo, cuando él le dice que es valiente, que es vigoroso, que es un hombre guerrero, le está diciendo por qué. Porque mira, él está allá afuera con las ovejas y está en la noche y ha cuidado y ha matado un león y un oso y mira. Entonces aquí vemos la respuesta de la interpretación que le dábamos a este estudio. Cuando Saúl manda a decirle a Isaí, envíame a tu hijo el que está con las ovejas. ¿Y qué pasó? A un mandato de un rey tiene que obedecer el súbdito, ¿verdad? Como dijo Dios, le dijo a Samuel, y dile al pueblo de Israel que este rey les va a venir a quitar sus hijos y les va a venir a quitar sus hijas y los va a hacer criados y les va a quitar sus animales y les va a quitar sus plantíos y diles que todo esto lo va a hacer el rey. Y dijo el pueblo, no, queremos rey. Bueno, dijo el Señor, dejémosle su rey. Aquí está su rey, quitándole a Isaí su hijo que atiende las ovejas. Se lo manda a Isaí, pero no solo así nomás, sino que Isaí se lo manda con presentes. David fue mandado a llamar por Saúl y este es llevado ante Saúl, pero su padre Isaí no lo manda con manos vacías ante el rey, porque iba ante el rey. Tenía que llevar algo de presente ante el rey para hallar de forma u otra gracia ante el rey, pues David y Isaí su padre sabían que él había sido ungido como rey ya. Saúl no lo sabía.
Isaí y David lo sabían, por eso mandan estos presentes. ¿Para qué? Para que este joven hallara gracia delante del rey y que él lo pudiera aceptar de buena manera y sin hacerle ningún daño. Entonces llega a llevar David de parte de su padre Isaí todos estos presentes para el rey David, para el rey Saúl. Y entonces vemos que en la prudencia de David, en lo que él sabía ser prudente, él no le iba a contar al rey, mira, el profeta Samuel fue y fue a mi casa y me ungió y puso el aceite sobre mí y me declaró como rey. ¿Por qué? Porque David era prudente de palabras. Porque David sabía que si Saúl se daba cuenta, iba a empezar lo que empezó, que fue lo que vamos a estudiar más adelante. Pero en este caso, David no iba a decir nada. ¿Por qué? Porque era un joven prudente de palabras. He need to say nothing. Él sabía que era mejor callar en ese aspecto. Quiero mencionar aquí un Proverbios, en Proverbios capítulo 18, versículo 16, dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esa es la versión Reina Valera. Pero la Reina traducida de la traducción al arameo dice, con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Esto era lo que estaba haciendo Isaí al mandar a su hijo cargado con ese asno que cargaba pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió con David. ¿Qué estaba haciendo? Precisamente lo que dice este proverbio. Lo voy a leer de nuevo. Dice, con un regalo generoso, todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. ¿Ante quién iba David? Ante el rey. Entonces no solo lo iba a recibir porque él tocaba el arpa, sino porque llevaba regalos al rey. Y con más gusto dijo, oh, me trajo algo. No solo viene a servirme, sino que me trae algo porque soy el rey. Le estaba dando la honra a Saúl, mostrándole, mira, yo te respeto como rey. Y vemos cómo el joven llega ante el rey en este dibujo. Vamos a seguir adelante. Entonces dice el versículo 21 y 22. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Mire allí la foto que le puse. Ahí está, en el anterior vemos cómo Saúl está atormentado, y cuando llega David ahí con él, se ve así como que, ¿quién eres tú? ¿Eres tú ese joven? A ver, ¿qué pasa? Y más ahora aquí David empieza a tocar su arpa y vemos ahí al rey Saúl calmado, tranquilo, relajadito, sin ningún problema. Saúl le amó mucho, dice. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, estuvo allí tocando el arpa cada vez que este hombre era atormentado por aquel espíritu malo, y él tocaba. Y dice que rey Saúl le amó. Rey Saúl amó mucho a David. Dice, a causa de todas las cualidades de David y la gracia sobrenatural de Dios en su vida, Saúl le amó mucho. ¿Por qué le amó mucho? Imagínense. Este hombre está atormentado, este hombre está irritado, este hombre no hacha dónde, como dicen por ahí, calentarse. Los criados ya no lo aguantan. Y llega este joven a su reino, en su corte, y empieza a tocar el arpa y a lo mejor cantar, porque
era cantautor, ¿verdad? Tocaba el arpa, pero también él hacía sus salmos. Y empieza allí a tranquilizar el alma de este rey y a traerle paz. Y me acuerdo de algo que me pasó una vez. Nos visitó un hermano, creo que era a mi esposo, a mi pastor y a mí. Y estuvimos platicando con él y comió con nosotros y después agarró y se sentó en un sofá en la sala. Y le dije al pastor, bueno, yo voy a lavar los trastes, vaya a platicar con el hermano. Y entonces me dijo, no, ya está dormido. No, pues le digo, déjalo que descanse, que duerma. Después que se levantó, le dijimos, hermano, ¿descansó bien? Y el hermano apenado, ay, discúlpenme, hermanos, es que no sé, me dijo, sentí una paz, pero una paz que no había sentido, que ya días había estado buscando, hermanos, y no había podido dormir, no había podido descansar, y mire, aquí me vine a quedar a dormido en su casa. Y eso es bonito, para nosotros, like, Lord, praise the Lord, gloria a Dios, porque el saber que tu casa es un lugar de paz, es un lugar donde la gente puede venir y hallar paz cuando te visitan. Entonces quiere decir que la casa del Señor, que mi casa, que es la casa del Señor, porque el Señor nos la ha dado, está la presencia de Dios. Porque buscamos la presencia de Dios y no solo mora en nosotros, sino que rodea los aires de esta casa, echando fuera todo demonio que pueda venir a perturbar. Y está David ahí delante de rey Saúl. Y Jehová está con David. Y porque Jehová está con David, está la presencia de Dios rodeando a David y aún a este rey. Rebelde, activo, que no quería nada con Dios, que hubiese humillado a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Pero aquí está David. Y entonces me acordaba yo de esa ocasión y decía yo, qué maravilloso es saber que la presencia de Dios está contigo. Y hay momentos donde dices tú, Señor, Señor, yo quiero tu presencia, Padre. Pero luego pasan cosas así y Dios te dice, ves, mi presencia está en ti y está alrededor de ti. Porque yo le digo al Señor, Señor, yo te quiero dentro de mí, te quiero alrededor de mí, te quiero aquí en mi casa, Señor. ¿Por qué? Porque sin su presencia no puedo vivir. Entonces yo le digo esa manera, y al saber que alguien podía encontrar esa paz en el hogar que el Señor nos ha dado, pues gloria al Señor. Y en este caso así pasó, por eso Saúl le amó mucho a David, porque hallaba paz, hallaba tranquilidad a su alma a través de este joven, lleno de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Que lo hizo su paje de armas. ¿Se acuerda que Pastor nos explicaba unos días atrás cuando hacíamos un estudio de lo que era un paje de armas, que no solo era el que ayudaba al que estaba peleando, sino que este paje de armas también sabía pelear, también tenía su entrenamiento? Pero en el caso de David, acuérdese que él no había ido a batalla con ningún pueblo. Él hasta este momento no había ni peleado con Goliat. Entonces, cuando él le dice que lo hizo paje de armas, dice el estudio, dicen los estudiosos, los que hacen estudios más profundos, que este era en sí más un título que se le había dado a este David, que era un título que él le dio, aunque él no ejerció en totalidad lo que era ser un paje de armas verdaderamente. Y entonces dice el 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Entonces, mis amados hermanos, vemos que cuando alguien hace su trabajo bien, cuando alguien emplea el hacerlo mejor para su servicio, para Dios, siempre va a haber alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú regreses a darme trabajo. Yo quiero que tú vuelvas a hacerme trabajo. Me acuerdo también de una ocasión que el pastor decía,
que ya había habido otros compañeros de trabajo que habían ido a hacer ese trabajo y que el dueño le decía al patrón que no quería esa gente, que no quería volver a ver esa gente, pero que si habían otros que mandara el patrón, que entonces él le daba el trabajo. Entonces fue mi esposo y fueron otros. Y cuando fue este equipo, obviamente, pastor orando, yo orando por el trabajo, que vaya bien, que esté todo bien, el favor y la gracia. Y en la oración tiene poder. Y entonces el pastor me venía y me decía que ese dueño le dijo al patrón que le iba a dar todos los demás trabajos, pero que mandara este equipo, mandara al equipo donde está el pastor, porque le había gustado muchísimo cómo había hecho el trabajo, personas responsables, personas pues bien portadas, ¿verdad? Entonces así estaba Saúl, había amado tanto el trabajo que David estaba haciendo, lo prudente que era, lo sabio que era, ¿verdad? El bien que sabía tocar este instrumento, y entonces vemos que él lo amó, le dio un título y luego envía a decirle a su papá y le dice: te ruego que este David conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos, ¿verdad? Que se quede David conmigo, que se quede aquí conmigo, porque no solo ha hallado gracia en mis ojos, no solo ¿verdad? Le amo, no solo me he encariñado con él por la manera que él es, por la manera hermosa de su carácter de David, sino que me ayuda a que este espíritu malo no me atormente más. Y veo también, quiero mencionar otro proverbio, en Proverbios 22-29, que dice: dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. El que se esfuerza en el trabajo va a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque aquella persona que ve tu trabajo dice: oye, ¿sabes qué? Tengo otros trabajos, tengo otros amigos que tienen trabajos, y ellos tienen otros amigos que tienen otros trabajos, y así se va. ¿Por qué? Porque haces bien tu trabajo. Porque lo haces bien y te aseguras que estés hecho bien. Y dice aquí: dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién come como rey. ¿Por qué? Porque va a tener siempre trabajo. En este caso, David estaba haciendo bien su trabajo y comía con el rey, en la corte del rey. Y también el rey ya no lo quería dejar ir. El rey dijo: oh, no, este no se va. Este se queda conmigo. ¿Por qué? Porque he hallado paz. He hallado alivio. He hallado la tranquilidad que necesitaba, que ya no tenía desde que Jehová se apartó de mí. Pero como vuelvo a decir, solo buscó alivio y no la libertad. Veamos entonces el versículo 23. Dice el versículo 23: y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Era atormentado tanto por este espíritu malo que cada vez que venía sobre Saúl, David corría, tomaba el arpa y tocaba para que aquel rey tuviera alivio. Por eso digo yo, buscó alivio, no libertad. Y David sirvió de ayuda a un hombre atormentado por sus malas decisiones, que lo llevó a un mal camino delante de Dios, porque Dios lo desechó y se apartó de él. Pero cuando un ser humano no busca la ayuda de Dios, sino que la busca en otras cosas materiales, su alivio es temporal. Cuando la gente que hoy en día se siente desesperada, se siente perturbada, se siente ansiosa, se siente en depresión, en tristeza, en angustia, y busca aliviarse con música mundana, busca aliviarse con hacer otras cosas en vez de orar y buscar a Dios, está buscando un alivio temporal y no permanente. Cuando el buscar de Dios, Dios puede venir a liberarnos de aquel presencia diabólica, esas opresiones satánicas que vienen a querer estar perturbando nuestras almas, nuestras vidas, se van, porque viene la presencia de Dios.
y tienen que oír. Pero hay gente que está buscando alivio en otras cosas y no en Dios. Pero nosotros los que conocemos la presencia de Dios y hemos cantado, que no puede ser que no busquemos más de esa presencia que hemos abordado. Yo quiero más, dice, I want more. No me puedo conformar, yo quiero más y más de esa presencia. Pero hay humanos como este rey que buscó alivio y no libertad de aquello que lo atormentaba. Y hay mucha gente que busca el alivio en cosas materiales y vienen a tener alivio temporal y no permanente. Y su estado viene a ir empeorando poco a poco. Como lo hemos visto rápidamente en una porción de la palabra que dice que este ya no solo lo atormentaba, sino que lo tomó. The evil spirit went into his life and began to destroy him, not on the outside, but within him. Lo tomó y lo empezó a trastornar. Ya se posesionó de él. Porque cuando alguien no busca la ayuda de Dios y es atormentado por demonios así, su estado va empeorando poco a poco. Y el rey Saúl buscó alivio y no ayuda de Dios. Pero nosotros, la humanidad de hoy está haciendo lo mismo. Está buscando alivio temporales con psicólogos. Está buscando alivio temporal con películas, con música mundana. En vez de buscarse y postrar. Y muchos dicen, no, vamos a orar. Oremos por los doctores, oremos y los vemos orando. Pero hasta allí. Solo buscan la bendición de Dios, solo buscan a Dios, pero no quieren. No quieren los deberes como hijos de Dios, solo quieren los beneficios que Dios pueda dar. ¿Por qué? Porque sus corazones, sus vidas están conformadas a este siglo y a las cosas materiales de este siglo. Y al querer buscar a Dios solo por ayuda, no es querer a Dios para nada. ¿Por qué? Porque lo buscas solo por lo que te pueda dar, no por lo que ya ha hecho por nosotros, que es darnos la libertad de todas estas cosas que agobian nuestras vidas a través del sacrificio de su Hijo, libertándonos del pecado que nos hace morir y nos da una muerte eterna. Y no hay alivio. No hay alivio permanente. Solo temporal. ¿Qué sucede cuando deseamos otras cosas más que a Dios? Con demasiada frecuencia nosotros como seres humanos buscamos más otras cosas que a Dios. Me siento mal, estoy ansiosa o estoy feliz. ¿Cómo? Voy a buscar qué comer. Y comemos por ansiedad o comemos por felicidad. Me siento mal. Voy a dormirme. Claro, hay que descansar, pero yo hablo de que ya estás durmiendo todo el día, no te paraste ni para comer, no te paraste ni para bañarte, no te paraste ni para hacer el baño, no te paraste para nada. Y te hablan, ven a comer, no, no me molesten, no, me siento mal. Y ese me siento mal no es que estés físicamente mal. Eso es mental, eso es espiritual. Y buscamos la cama. Buscamos el celular, buscamos la televisión. Para un alivio del alma temporal. Cuando solo Jesucristo en la oración podemos encontrar algo permanente. Algo permanente. Y eso lo da solo Dios. Por eso Jesús dijo Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento
era que amásemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y con nuestras fuerzas. Lo dice Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Jesús mismo dijo, el primer y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Versión aramea. En la versión de la Reina Valera menciona tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todo. Debemos de buscar a Dios sobre todas las cosas, arriba de todas las cosas. Él tiene que ser primero porque Él es el que nos da la ayuda. ¿Qué podemos hacer entonces? Cuando nos sentimos desesperados, nos sentimos atormentados. Vamos a buscar a Dios. Dice la palabra en Salmo 119, 33 al 40. Dios nos dice y nos da una buena noticia. Y dice allí el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Entonces vemos que el autor de este salmo deseó otras cosas más que Dios. Por eso cuando lo escribe, dice en el versículo 36, hazme pensar en tu palabra y no en las cosas o en las ganancias egoístas. Ayúdame, Señor, porque he estado pensando en otras cosas que no eres tú. Ayúdame que mi pensar en mi corazón piensen en tu palabra y no en la avaricia y no en las ganancias. Y este escritor de este Salmos está hablando con el Señor y está reconociendo su falta, que ha estado buscando cosas fuera de lo que es Dios. Y le está pidiendo al Señor que le ayude a desear su palabra. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios que deseamos su palabra, que deseamos ese pan de vida, que deseamos leerla? Y también dice este mismo autor en el versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. El Señor, mira, mis ojos se han desviado de ti. Ayúdame que mis ojos no vean esta vanidad, que mis ojos no vean aquello malo, que mis ojos no vean lo que no deben de ver. Sino, Señor, que mis ojos estén puestos en ti. ¿Por qué? Porque el ser humano, y como este salmista escribía y decía y reconocía que necesitaba la ayuda de Dios, porque sus pensamientos se habían desviado del Señor, porque sus ojos estaban viendo cosas que no, su corazón estaba deseando las cosas de este mundo, la vanidad, la avaricia. Y el mismo salmista no está pidiendo autodisciplina, no está pidiendo self-control. Él le pide al Señor en el versículo 37 y 40. Dice, vivifícame, Señor. Vivifícame. This author of this psalm is saying to God, give me life in your ways, in your righteousness. Give me life. Señor, sin ti, porque mi pensar se ha alejado de ti, mis ojos se han alejado de ti, mi corazón se ha alejado de ti. Escribe este salmista. Y le está diciendo allí cuando habla este salmista. Y le dice, Señor, mi pensar, mis ojos, mi corazón se ha apartado. Salmo 119, 33 al 40. Le dice en inglés, dice, give me life. Give me life in your ways.
In your righteousness, give me life. Dame vida, vivifícame en tu camino, vivifícame en tu justicia. Porque se había apartado y estaba él escribiendo este canto, pidiéndole a Dios la ayuda. El rey Saúl se había apartado. Pero él no exclamó delante de Dios: mi mente se apartó de ti, mis ojos se apartaron de ti, mi corazón se apartó de ti, sino que se sobrevisió y no hizo eso, buscó alivio temporal. Pero hay esperanza, y le dice así el salmista, dice a Dios: dame vida. ¿Por qué dame vida? Porque cuando no tenemos nuestros pensamientos y nuestra mirada en el Señor y nuestro corazón lejos de Dios, la presencia de Dios se aleja de nosotros, porque nosotros nos alejamos de Él. Acuérdese, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos buscando las cosas de este mundo en vez de buscarlo a Él. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver y a probar nuevamente el pan de vida que es su palabra. A beber de las aguas, de ese manantial de aguas vivas. Y que nuestro corazón vuelva a alentarse, a animarse. Para que cualquier tormento, cualquier opresión satánica, cualquier yugo satánico, cualquier arma forjada en contra de usted no prospere. Pero necesitamos que la presencia de Jehová esté con nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros para no caer en este mismo error de este rey? Buscar a Cristo constantemente. Buscar de Dios constantemente, mi hermano. Pídele a Dios que le enseñe su palabra. Pídele a Dios: ayúdame a entender tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Pídele a Dios que cambie su corazón. Y siga orando. Siga orando. Y siga orando. Porque eso nos va a ayudar. Hacemos que en la oración venga esta carne, y que el espíritu se hacia arriba. Esta carne no quiere nada con Dios, pero nuestro espíritu gime por la presencia de Dios. Que no caigamos en ese mismo error, mis hermanos, en que cayó este rey Saúl. Aprendamos no a buscar alivio temporal. Buscamos a Dios. ¿Para qué? Para tener alivio permanente en nuestras vidas. Vamos a seguir adelante. En el examen solo tenemos 2 preguntas. Dice: después de leer el pasaje o estudiar el pasaje, dice, nombre aquí los siguientes. Vamos a llenar las siguientes formas. Ahí usted tiene su libro de estudio. Nombre las características que fueron dadas para describir a David. ¿Qué dijo aquel criado? Que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y es hombre de guerra, y prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. Imagínense. La segunda palabra dice: nombre los regalos que le mandó Isaí al rey Saúl. En el asno él montó pan, una vasija de vino y un cabrito. ¿Para qué? Para llevar regalos al rey. ¿Cuál es nuestro versículo de memorizar? Hechos capítulo 16, versículos 31, que dice: ellos le dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nosotros tenemos que creer en el Señor. Él está con nosotros. Él nos ayuda. Y nosotros seguimos adelante estudiando, y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase nos toca, hermanos, estudiar el capítulo 17 del primer libro de Samuel,
que es el título El desafío de Goliat. Llega Goliat a la historia de David. Y vamos a estar estudiando de versículo 1 al 30 para esta próxima clase. En el capítulo 17, primer libro de Samuel, versículo 1 al 30. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones. Vamos a terminar. Quiero terminar con esta porción de la palabra. Dice aquí: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Eso era lo que necesitaba el rey. Derramar su corazón como el agua delante de la presencia del Señor. Nosotros eso es lo que necesitamos hacer. Derramar nuestro corazón como el agua delante de la presencia del Señor. Termino con estas dos porciones y luego voy a orar. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, la primera parte de ese capítulo dice: levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Para que entonces, lo que dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Se da cuenta que si el rey Saúl hubiese postrado ante la presencia del Señor y derramado su corazón, pidiéndole perdón al Señor de todo lo que había dejado entrar a su corazón, haciendo que Jehová se apartara de él, el Señor hubiese escuchado, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios amoroso. Lo hemos visto una y otra vez cuando el pueblo de Israel se ha rebelado contra él y el Señor veía su clamor y sus corazones arrepentidos y estaban allí y eran perdonados, eran restaurados por Dios, y Dios los perdonaba y volvía a estar el Señor ahí cuidándolos. Y eso mismo hubiese hecho el rey, y esto mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si por X razón hemos caído, si por X razón nos hemos apartado, si por X razón, cualquiera que sea, sentimos que no estamos en como estábamos antes, es tiempo de levantarnos, alzar nuestra voz y derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios, para que entonces venga el Señor y que nazca su luz en nuestras vidas y ya no haya tinieblas, y que seamos salvados de todo tormento del enemigo, y que su gloria sea nuestra retaguardia. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos protegidos, restaurados, animados, bendecidos. Amén. Así que vamos a, como dije en la clase pasada, yo quiero aprender tanto de las cosas buenas de estos personajes de la Biblia como de las cosas malas. ¿Y cómo vamos a aprender de las cosas malas? Bueno, vamos a aprender a no hacer lo que ellos hicieron. Yo digo que si por algo está escrito en la historia de la Biblia y hemos visto el resultado de las cosas que ellos hicieron y cómo les fue, pues aprendamos de eso nosotros y no hacer eso mismo. ¿Para qué? Para que nosotros no lleguemos a tener el resultado que ellos tuvieron en sus vidas, sino que tener el resultado bueno que tuvieron aquellos que fallaron, pero que se arrepintieron, que buscaron la ayuda de Dios, que buscaron la misericordia de Dios, que buscaron la gracia de Dios, que buscaron el perdón de Dios. Así que, hermanos, es tiempo de humillarnos delante del Señor y derramar nuestro corazón delante de Él y pedirle ayuda. Señor, dame vida. Perdona porque estos pensamientos y mis ojos y mi corazón se han apartado de ti, pero que vuelvan a concentrar mi mente, Señor. Medite en tu palabra de día y de noche. Mis ojos vean solamente por tus caminos, Señor, y mi corazón sea tuyo. Porque así dice el Señor en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos vean por mis caminos.
y que pensemos y meditemos en su palabra todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este momento en esta clase que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de entrar a las casas de mis hermanos, Señor, por permitir que esta tecnología de un modo u otro trabaje, Señor, para que seamos de bendición a todos mis hermanos que nos tienen la oportunidad de escucharnos y ahora, si es posible, de vernos, Señor Padre. Pero te pido, Señor Padre, que entre, Señor, a sus hogares, Señor Padre, no solo a sus hogares trayendo paz, tranquilidad, Señor, trayendo, Señor Padre amado, ese momento, Señor, de paz para sus vidas, sino también, Señor Padre, Padre Santo, que usted supla, Señor. No sabemos si no han estado trabajando, Señor, y hay necesidad, Señor, de pagar biles, de pagar, Señor Padre Santo, Señor, o comprar alimentos, Señor. Le pedimos, Señor, que les bendiga, que les ayude en paz, Señor. Ayúdelos a clamar, Señor, que abran su corazón. Padre, ¿qué es la oración? La oración es hablar contigo, hablar, Señor, lo que hay en nuestros corazones, Padre. El abrir nuestra boca y declararte, Señor, que tenemos miedo, que estamos ansiosos, que estamos desesperados, que estamos, Señor, necesitados de tu presencia, Padre amado. Te pedimos también que Padre amado, mis hermanos puedan, Señor, postrarse, Señor, y derramar, abrir sus bocas, Señor, y derramar sus corazones, Señor, Padre, y que tu gloria sea su retaguardia, Señor, y que toda esa presencia diabólica, Señor, toda esa cosa inmunda, Señor, Padre, que ha querido estar allí para traer disensión y pleito y contienda y todo aquello que se ha levantado en muchos hogares, Señor, y vemos cómo, Señor, se ha levantado la violencia doméstica y cómo se ha levantado el abuso, Señor, de los niños, golpeando, Señor, Padre amado, Señor, abusando de ellos, Señor, Padre, te pido, Señor, por todos esos hogares, Padre amado, Señor, que haya paz, que haya tranquilidad, Señor, Padre, ayuda esta humanidad a buscarte de verdad, de todo corazón, para que puedan entender que solo tú puedes dar, Señor, una solución permanente, Señor, porque todas esas cosas que buscan en el mundo, Señor, son un alivio temporal solamente, Padre, y ese alivio les lleva, Señor, a un tormento, Señor, Padre amado, Señor, por la eternidad en el infierno, Señor. Te pedimos, Señor Padre, misericordia por todos aquellos que se han apartado, Señor, todos aquellos que un día te sirvieron y por causa de esta tribulación o por causa de esta situación difícil, Padre, Señor Padre, menguado en su fe, ya no creen, ya no esperan, ya, Señor, no saben ni qué creer, no saben ni en qué confiar, Padre, pero te pido que vuelvas esa fe, que vuelvas, Señor Padre, su ánimo, sus corazones, que no desmayen, Señor, levanta, Señor, sus ánimos, Padre, endereza sus rodillas endeble, Padre, y ayúdales a seguir adelante, Señor, que abran sus corazones delante de ti, Padre, y que sean sabios para que esa unción y esa presencia tuya esté en sus vidas, Padre. Lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, de Iglesia Omega, Padre, que les extrañamos grandemente, Señor, Padre, y que sabemos que tú vas a obrar, Padre, de un modo u otro, Señor, que nos podamos reunir, Señor, con tapabocas o lo que sea, pero que estemos nuevamente la familia orando juntos, unánime, Señor, para que, oh, Señor, podamos sentir tu gloria y tu presencia, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor, y ayúdales, Padre, llénales, Padre amado, y gracias, Padre, que esas aguas, esos ríos, esos manantiales, Señor, corran sobre sus vidas y sacien sus almas, alienten sus almas, Padre, y que tu palabra, cuando la lean, alimente, Señor, su ser, su alma, Señor. Gracias, Señor, por el entendimiento que le das a tu pueblo de tu palabra, para que vayamos madurando y creciendo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Pueblo de Dios, Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Sigue adelante luchando. No desmayes, que pronto está la venida del Señor a levantarnos y todo esto va a acabar. Así que adelante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Les amamos.